Y ahora le vamos a dar la palabra a Paco para que nos haga una exposición sobre, como os decía, sobre el COVID-19, en concreto sobre la pandemia, cuál ha sido la evolución, el desarrollo y en qué momento estamos ahora. Adelante, Paco. Muy bien, buenos días a todos. Sí, voy a continuar un poquito con el relato de Eduardo y voy a repasar, a dar unas cuantas pinceladas porque disponemos de 10 minutos y también nos interesa conocer el punto de vista de los participantes. Unas pinceladas sobre lo que sabemos del origen de la pandemia y unas reflexiones sobre la propagación de la enfermedad y las medidas que se han adoptado y finalmente también otras reflexiones sobre la forma en la que se ha instrumentalizado desde muchos puntos de vista pues la propia enfermedad en muchos lugares, a muchos niveles. Bueno, sobre el origen de la pandemia, todos sabemos, hace un año exactamente se empezaron a tener noticias de un síndrome respiratorio en China, se contagiaba muy rápidamente en la ciudad de Wuhan, pronto aparecieron cuadros médicos graves, fallecimientos, y China reaccionó muy rápidamente, informando a la Organización Mundial de la Salud, secuenciando y detectando el patógeno causante de la enfermedad muy rápidamente y haciéndolo público. Todos vimos cómo China reaccionó y con un cierto asombro, confinando la ciudad de Wuhan y la provincia que la contiene. Hubo muchas críticas sobre los límites de las libertades en China y como las capacidades de China, pero rápidamente empezaron a aparecer casos por todo el mundo. Hoy sabemos que ese virus que causaba la enfermedad, todos lo sabemos, el COVID, estaba ya circulando por el mundo desde hacía bastantes meses. En China apareció, China lo detectó y nadie conoce ahora mismo cuál fue el origen concreto de ese virus y de dónde procede. Sobre los coronavirus se sabe mucho, no es que no se sepa, y se llevan estudiando muchas décadas. Los coronavirus han sido los causantes de dos pandemias antes que esta pandemia de la COVID-19, han sido los causantes del síndrome del SARS y del síndrome del MERS, que también se expandieron muy rápidamente. En esos casos sí que se encontraron muy rápidamente los orígenes zoonóticos de la enfermedad, se había transmitido desde los murciélagos a la civeta o a los camellos, de los civetas y los camellos a las personas, y esos vínculos se establecieron muy rápidamente. Hoy no tenemos ninguna información, y a pesar de que se han dedicado muchos esfuerzos sobre esos canales de transmisión que han dado origen a la enfermedad. Se ha tratado de culpar a China, todos lo hemos visto, ha habido varios intentos de culpar a China, no han sido muy exitosos, son reiterativos. Ahora tratan de culpar a China de que está obstruyendo las investigaciones internacionales sobre el origen del virus en China, cosas así. Yo no soy partidario de hacer adoptar ninguna hipótesis conspiratoria, de intencionalidad, pero si hubiese al final, y todos lo sabremos, en un cierto momento, un origen no natural de la enfermedad, todo apunta a Estados Unidos y no a China. Y hay muchas evidencias, muchos indicios sobre el origen artificial del virus. Hay una publicación en 2015 de Nature Medicine en la que se introducen mutaciones deliberadamente en un coronavirus tomado del SARS, partiendo del SARS, en la que se modifica su spike para aumentar la infectabilidad del virus. Y el virus consigue, es un experimento exitoso, consiguen sintetizar a partir del virus del SARS un virus mucho más infeccioso y que accede muy rápidamente a la enfermedad. Y eso en 2015 desató un debate en el campo médico sobre la oportunidad de facilitar a la naturaleza la capacidad de generar esas mutaciones. No obstante, esos experimentos han continuado, todos sabemos que han continuado. Y hay una serie de incidentes también pues que no dejan de ser inquietantes al menos, ¿no? Uno de los participantes en ese experimento pues, fue una institución norteamericana de guerra biológica situada en Fort Detrick,
es un laboratorio bioquímico de primer nivel. Este laboratorio tuvo problemas de contención biológica en agosto de 2019 que dieron lugar a su cierre. El sistema de depuración de aguas, que contenía la propagación de las enfermedades con las que experimentan allí en el nivel en los laboratorios, en nivel de bioseguridad 4, que son los más altos que existen, pues no funcionaban adecuadamente y eso dio lugar a una parada de las actividades del centro. En pocas semanas después empezó a aparecer en Estados Unidos un síndrome respiratorio que atribuyeron a las máquinas de fumar por vapor, sin ningún indicio, sin ninguna prueba. Causó decenas de miles de afectados y unas cuantas centenares de muertos, y nunca llegaron a verificar cuál era el origen de esa enfermedad. También aparecieron en Estados Unidos en los participantes norteamericanos de los Estados Unidos, síndrome respiratorio, en los Juegos Militares de Wuhan de 2019, enfermedades con síndromes respiratorios de origen desconocido que obligaron a su repatriación. Luego hemos sabido que había también participantes españoles, italianos y de otros países que también tuvieron que ser repatriados con enfermedades respiratorias en la propia ciudad de Wuhan. Este virus es el virus más secuenciado de la historia de la humanidad. La última vez que miré en las bases de datos había algo así como 500.000 de secuenciamientos hechos públicos por todos los laboratorios del mundo. 500.000 de secuenciamientos de un solo virus, con todas sus cadenas filogenéticas bien detectadas, sus cadenas de herencia, su distribución geográfica y el momento del tiempo. Y cuando uno mira esos diagramas y las publicaciones que hay alrededor de esos estudios y ve que las dos especies originarias del virus, las más antiguas, una se propaga en Estados Unidos principalmente y otra en China, que es descendiente de la anterior, pues no deja de ser un cúmulo de indicios que, desde luego, si ha habido un accidente, un escape o una propagación intencionada, Dios lo sabe, en algún sitio ha sido en Estados Unidos. En cualquier caso, todo eso que ha dado lugar a muchísimas teorías conspiratorias, es poco relevante porque la enfermedad existe, es verdad que hay quien cuestiona su existencia, es grave, está matando a mucha gente y tiene unos efectos sociales, sanitarios y económicos tremendos, como todos sabemos. La enfermedad, sabéis que es una enfermedad que no tiene una tasa de mortalidad en principio muy alto, es una de las cosas que defienden quienes tratan de quitarle relevancia a la enfermedad. Es verdad también que esa tasa crece exponencialmente con la edad. Si en las personas jóvenes, en los niños es prácticamente inexistente la tasa de mortalidad, aunque hay personas afectadas, en las personas mayores pues tiene una mortalidad muy alta, mortalidad pues que llega al 15 al 20%, y eso son cifras muy, muy, muy altas. Y hoy nadie duda que es necesario tomar medidas de contención frente a la enfermedad. Nadie o casi nadie cuestiona eso. China consiguió contener la propagación de la enfermedad, lo hizo muy eficazmente. China es ahora mismo uno de los países menos afectados del mundo, desde todos los puntos de vista. Y sin embargo, como comentaba antes Eduardo, la propagación de la enfermedad en los países más avanzados de Occidente pues se vio muy rápidamente caracterizada por conflictos entre los países socios. Vimos de la OTAN como había maniobras de verdadero filibusterismo, cómo se robaban las mascarillas y los elementos de contención biológica en los aeropuertos, unos países socios a otro, cuando hacían escala en los aeropuertos. Fuimos capaces de ver cosas en los países más desarrollados que asombrarían a cualquiera que lo estuviese viendo. Y sin embargo, también vimos al mismo tiempo como países como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, como los países socialistas, sin tantas alaracas, sin hacer ningún ruido, sin confinamientos masivos, sin escándalos, tienen las tasas de afección más bajas del mundo y están afectados y están preocupados y luchan contra la enfermedad. Vimos cómo Cuba mandaba médicos, seguía con su programa de asistencia médica internacional, enviando médicos a todos los países del mundo. Vimos como cuando Italia estaba más afectada, médicos italianos hicieron cargos de las zonas más gravemente afectadas, con un despliegue de solidaridad inconcebible, nunca visto en la historia, desde luego.
y sin embargo los países con sistemas económicos y sociales teóricamente más desarrollados se vieron enseguida con sus sistemas médicos saturados, y seguimos un poco en esa situación, todos lo seguimos cada día. Unas distintas oleadas de la pandemia han llegado y siguen poniendo en jaque a los sistemas médicos en los países más desarrollados. Unas palabras respecto a los confinamientos generalizados que hemos tenido ocasión de sufrir, especialmente en España. Fue uno de los primeros países del mundo. Es la primera vez en la historia que se realizan ese tipo de confinamientos indiscriminados y generalizados en todo un país, en una zona tan amplia, y luego han sido muy aplicados en el mundo. No es una improvisación. Hay que decir que estos confinamientos generalizados están teorizados desde hace unos cuantos años. Desde luego, no son las medidas de contención de epidemias tradicionales de cuarentena. Las cuarentenas siempre fueron locales, fueron personales, se centraron en las personas, grupos y localidades afectadas, pero nunca se confinaron a personas afectadas con personas no afectadas en los mismos espacios, que desde el punto de vista epidemiológico no tiene demasiado sentido. Esos desarrollos sobre los confinamientos generalizados tuvieron lugar en Norteamérica por las mismas instituciones. Podemos empezar a mencionar instituciones norteamericanas que han estado involucrados en esas, y Fort Detrick aparece entre ellas, desde luego, y todo el sistema sanitario norteamericano, a raíz del 11 de septiembre y esa propagación si lo recordáis, de virus, de bacterias de anthrax, que tuvo lugar simultáneamente al ataque a las torres, y que partió precisamente de Fort Detrick y de un investigador de Fort Detrick. A partir de ahí desarrollaron toda una teoría de control social con grandes debates en muchos medios sobre en qué casos aplicar confinamientos generalizados apoyados por los sistemas policiales y militares con el objeto de realizar un intenso control social. Y no cabe duda que esas teorías se han puesto en práctica ahora con esos desarrollos. No han sido objeto de la instrumentación, sino ha sido una puesta en práctica de unas herramientas de control social teorizadas y desarrolladas desde hace algunas décadas, en el contexto no solo de epidemias y enfermedades, sino en otros contextos. ¿Cuáles son las consecuencias de esos confinamientos? Pues, desde luego, la naturalización de los propios encierros en ambiente de pánico, ¿no? La aceptación social de esos encierros. Es una oportunidad para que esos encierros, esas limitaciones de los derechos fundamentales que tanto presumen en Occidente de ser flamantes defensores, pues la aceptación social de esas limitaciones de derechos fundamentales pues se entrena y se realiza en la pandemia. La aceptación social también de las medidas policiales coercitivas arbitrarias. Todos hemos visto cómo durante la pandemia ha habido arbitrariedad en la aplicación de las medidas y cómo ha habido exceso de fuerza, exceso de celo, y cómo el pánico, y se ha demostrado todas esas teorías, como el pánico y el miedo de la gente lleva a que acepte o incluso la gente pida más intervención policial en ese tipo. Otro factor también tremendo es la atomización de la sociedad. Nos ha llevado a todos a encerrarnos en casa, ha destruido los sistemas educativos, ha roto las relaciones laborales. Si ya la sociedad estaba antes atomizada, ahora mismo en los centros de trabajo los compañeros no coinciden, las clases no son presenciales, los sistemas médicos son telefónicos, y cada uno parece que tiene la responsabilidad de resolver su problema, su vida en su entorno, y cualquier actividad colectiva se ha dificultado tremendamente. Y esa propia promoción de la actividad social telemática es un objetivo en sí mismo, como después veremos más adelante, porque una de las
vías de escapes de la propia crisis capitalista y los cambios estructurales que quiere hacer pasa por la digitalización de la sociedad y por la extensión en todas sus posibilidades de ese tipo de servicios. Como conclusión de todo esto, no podemos negar la indudable necesidad de afrontar la pandemia con medios médicos. Los países socialistas especialmente nos están dando un ejemplo de cómo se controla una enfermedad sin todos estos efectos que hemos visto en los países occidentales, pero desde luego no podemos perder tampoco la atención sobre todos los problemas relativos a prácticas especulativas y de oligopolios de grupos de la farmaindustria y de otros grupos de interés social. Debemos estar muy atentos a ellos. Unas palabras sobre las vacunas. Hay una cierta polémica. Me estoy extendiendo un poco y voy a ir terminando antes de que me lo digan. Sí, ya te iba a decir que sí, miro el reloj de vez en cuando, Ángeles. Pero bueno, quería decir unas cuantas palabras sobre las vacunas, sobre lo que hay mucha polémica también. Ha habido muchos movimientos y en algunos países de Europa, especialmente Alemania, en algún otro también, que han aparecido movimientos muy contrarios al uso de las vacunas, a la propagación de las vacunas. Hay un montón también de teorías conspirativas y un montón de desconfianza social sobre las vacunas. Mi opinión, y he estado leyendo un poco sobre eso, es que desde luego que había una preparación en la farmaindustria para afrontar eventualmente una pandemia como esta. Ya vimos que en la epidemia de gripe aviar, la explosión especulativa de los antivirales supuso un negocio enorme para ellos. Sabemos muy bien que trabajan para prepararse para estas cosas, pero yo creo que, por lo que he leído, en general las vacunas no tienen un problema de seguridad sanitaria. Para mí los problemas asociados a las vacunas son problemas de soberanía, son problemas de distribución, son problemas de justicia social, son problemas de acaparamiento y monopolio de medios médicos, pero necesitamos como herramienta las vacunas para tratar de salir de la situación que ha provocado esta pandemia. Para mí, el elemento de forma genérica que más confianza me da es el esfuerzo de Cuba para desarrollar sus propias vacunas y mantener su soberanía sobre sus medios de tratamiento sanitario. Está desarrollando al menos 3 vacunas, 3 que están muy cerca de ser ya puestas en uso, y para mí es un ejemplo del camino a seguir. Necesitamos las vacunas y necesitamos interrumpir este proceso que tiene detrás la pandemia. Unas palabras muy breves también sobre la instrumentalización. Ya hemos hablado rápidamente de las medidas de confinamiento y la puesta en práctica de muchos de los elementos que están de control social, que estaban diseñados desde hace décadas, la puesta en marcha a nivel global, generalizado. Es todo un tratamiento de choque, un tratamiento social de choque. Eso es una instrumentalización clara de la pandemia, porque la pandemia no requiere de esas medidas para su tratamiento. Yo creo que eso lo debemos tener claro, esas medidas extremas. Pero hay otros usos de la pandemia, como apuntaba antes y Joaquín desarrollará más tarde, para acelerar muchos procesos de transformación social que el capitalismo estaba tratando de poner en marcha desde finales de la crisis de 2008. Y esos pasan por lo que llaman la cuarta revolución industrial, por la digitalización de la sociedad, por varios de las transformaciones en el sistema productivo que deben realizarse, y la propia destrucción causada por la parálisis económica que crean todas esas medidas de confinamiento es un catalizador de esos procesos que el sistema capitalista global necesita para huir de sí mismo y para tratar de restablecer su tasa de ganancia, su tasa de generación de beneficios, que ahora mismo solo se sostiene de manera artificial a través de políticas monetarias insostenibles. Muy bien. Muchísimas Yo creo gracias, que lo Paco. vamos a dejar aquí Sí. y seguimos después con el debate. Vale, muchísimas gracias, Paco, por esta exposición sobre la pandemia en concreto, sobre ese origen, sobre las incertidumbres sobre el origen.
sobre cómo todos esos indicios, ¿no?, que circulan y que has hecho ese esfuerzo, ¿no?, de rescatar, de poner en orden esos indicios sobre el origen y también todo ese recorrido que has hecho sobre la propagación y cuáles son las consecuencias. Ahora os pido a todos los que estáis compartiendo esta sesión con nosotros en la sala de Zoom que en el chat vayáis escribiendo cuando, si queréis intervenir y tomar la palabra. Y bueno, pues vamos a dar la palabra. Ya hay una palabra pedida que es Joaquín, así que vamos a dar la palabra. Tenemos aproximadamente 20 minutos para este debate, así que adelante, Joaquín. Gracias, Paco. Yo un poco te iba a preguntar o intentar un poco desarrollar también la presentación que se nos ha hecho del virus en el sentido de que ha aparecido como un elemento neutro que ataca tanto a ricos como a pobres, que no tiene en consideración el hecho de que tu trabajo, tu capacidad de investigación, tu no sé qué, todo ese tipo de cosas que nos sacan en los medios de comunicación, parece que no se tienen en cuenta, pero sin embargo, cuando empezamos a analizar las consecuencias sobre las poblaciones, nos damos cuenta de que es un virus que tiene un claro componente de clase. Es un virus que cuando se analizan secuencialmente los efectos en la población, decimos que ataca a mayores, principalmente, y a gente que tiene pues, enfermedades ya crónicas, pero al mismo tiempo hay que poner en marcha las dinámicas de un planteamiento, digamos, de la salud que va más allá de lo puramente reduccionista de la ausencia de enfermedad, para poner encima de la mesa que este virus también distingue y conoce de clases sociales. Y no sé si por ahí podríamos también o comentar o desarrollar un poquito esa parte, Paco, porque me parece que también el juego que se ha hecho desde los medios de comunicación ha sido muy dañino en este sentido, ¿no? Antes, Paco, si me permites, Sí. antes vamos a dar otras dos palabras más y si acaso intervienes, ¿te parece? Sí. Vamos a dar la palabra a Manolo y después tendría la palabra Eduardo. Gracias por la presentación, Paco. Yo tenía, bueno, una pregunta, está en relación con las informaciones que han circulado, especialmente por por medios alternativos, acerca de las dudas que se han planteado sobre la conveniencia de las vacunas, sobre la, digamos, adecuación de las vacunas, la celeridad con la que se han desarrollado, la imposibilidad de haber demostrado su inocuidad en cuanto a efectos secundarios, etcétera, etcétera. Es decir, está muy cuestionado el tema fundamentalmente en relación con las vacunas que se están administrando aquí en España, claro. No he tenido noticias sobre otras vacunas como las de Rusia o las de Cuba. En fin, si podías darnos alguna aclaración sobre esto y cuál es la realidad sobre estas dudas que se han vertido, si crees que son también versiones interesadas, etcétera. Gracias. Eduardo. No. Si puedes abrir el micrófono. Estaba en ello. No, yo sobre un comentario. Bueno, primero de todo, me parece que la exposición de Paco ha sido magnífica y que nos va a ayudar un montón para caracterizar la pandemia y sus consecuencias. Y un toque nada más de lo que ha dicho Joaquín sobre el contenido de clase del virus. El virus no tiene ningún contenido de clase. El problema es que cae en una estructura social que sí es de clase y las consecuencias son inmediatas. Ese es el truco, esa es la manipulación del trilero, de naturalizar una situación que en su desarrollo lo que hace es contarnos el tipo de estructura social en que vivimos.
Y yo creo que eso es uno de los grandes objetivos, descubrir ese manejo y esa manipulación sobre cualquier cosa que pueda arrojar beneficios de una manera o de otra, sea del que sea. Y yo creo que eso es una de las cuestiones que debemos de profundizar en estas jornadas. La evidencia que ofrece la pandemia sobre todos esos mecanismos de acumulación que son permanentes y que utilizan cualquier situación, por muy catastrófica que sea. Y la pandemia es como el escaparate de esos mecanismos. Y yo creo que sobre eso hay que prestar atención. Bueno, pues ahora te doy la palabra, Paco, por si quieres hacer algún comentario y luego continuamos con el orden de palabras que habéis pedido. Sí, gracias, Ángeles. Rápidamente, sobre las clases sociales. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Eduardo. Hay un contenido de clase que está en la propia sociedad y es imposible desligarlo de ningún proceso. Respecto a la propagación, hombre, lo que hemos visto al principio en la propagación ha sido que ha afectado a muchas personas, principalmente vinculadas a las grandes áreas de negocio internacionales, desde luego no de las clases trabajadoras. Y las primeras fases de la enfermedad han sido personas que trabajan en estos ámbitos internacionales más afectadas. Rápidamente, cuando se ha propagado la enfermedad, hemos visto también quién es la población más vulnerable. Y la población más vulnerable son las personas mayores de clases trabajadoras o personas mayores viviendo en residencias. A veces residencias públicas, sin medios suficientes. Y ahí hemos visto en nuestro país, en particular, una verdadera masacre, algo que roza, en fin, lo estudiaremos en algún momento, pero usar la palabra genocidio no es descabellado, porque todos hemos visto cómo ha habido políticas explícitas de abandono, de confinamiento y de no dar tratamiento. Han llegado a mencionar el concepto de economía de guerra, que es una barbaridad, y eso ha causado miles de muertos. Y miles de muertos, desde luego, de clases trabajadoras. Pero no hay que engañarse, el virus es peligroso, el virus afecta a todo el mundo. Y hay que combatirlo en cualquier caso. Otro factor importante de eso, Joaquín, es que los índices estadísticos, epidemiológicos de aceptación de los virus tienen un sesgo social muy grande. En los países de África, por ejemplo, como no se estudian los afectados, parece como que no hay afectados, no hay detecciones, ¿no? Y en los países donde los sistemas de análisis son masivos, parece que las estadísticas muestran más casos, pero simplemente porque se mira más, no porque no los haya. Y hay mucha gente en muchos países que no tienen niveles de desarrollo, que muere y no se sabe por qué, y simplemente no se anota, ¿no? Y efectivamente, conforme va avanzando en la enfermedad, ese proceso se va agudizando. También un aspecto relacionado que a mí me ha llamado la atención ha sido como los líderes de los países que decidieron no hacer nada para contener la pandemia, hablo de Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, los líderes de esos países se infectaron rápidamente y tuvieron un cuadro leve de la enfermedad, y parece que con eso se exculparon completamente de sus responsabilidades en su propia gestión inhumana de la pandemia, ¿no? Eso también lo tendremos que ver en algún momento. Muy rápidamente sobre las dudas de Manolo. El tema de las vacunas podría darnos para toda la mañana y no quiero tampoco usar mucho tiempo. Solo decir que si nos fijamos en la vacuna rusa, está basada, como sabéis, en utilizar un vector genético con 2 adenovirus diferentes. Es una vacuna que en Rusia llevan 20 años trabajando con ella. Simplemente la han adaptado para una nueva enfermedad. Acaban de hacer desarrollos el año anterior, en 2018-2019, de vacunas basadas en la misma tecnología para el ébola y para el sarampión, y ha sido relativamente rápido para ellos incluir la proteína del spike en su vector genético, que ya tenía todo el proceso tecnológico detrás creado. Algo parecido ha ocurrido con Pfizer y con las demás. O sea, no han partido de cero. Esas vacunas basadas en vectores, una vez desarrolladas, tienen la ventaja de que tienen un ciclo de puesta en acción muy rápido. Es tecnológico. Y las vacunas de ARN, en principio, con vectores de ARN, pues no tienen por qué no funcionar. No hay ninguna razón científica, teórica, para que no funcionen. Ya decía antes, y esa es mi opinión personal,
el aspecto más preocupante sobre las vacunas es el aspecto de soberanía, el aspecto de acaparamiento y el aspecto de explotación económica que tiene alrededor, con la especulación y con todos esos efectos. Desde el punto de vista biológico, sé que hay mucha desconfianza en la sociedad y hay razones para ellos. Yo, cuanto más he profundizado en el asunto, menos preocupación de carácter médico-biológico tengo, pero pues el debate está abierto. Gracias, Paco. Le damos la palabra a Celia, después intervendrá Mari Carmen y después tengo la palabra yo. Adelante, Celia. Hola, buenos días a todos y todas. Mi observación y pregunta es el impacto en la sociedad. Sabemos que sí hay un sector de personas que son antivacunas estrictamente en esa terminología. Es decir, no quieren vacunas de ninguna forma, pero eso es una minoría. La mayoría, en cambio, son gente que bajo el efecto de los medios, cuando se asoman principalmente a la televisión, porque los periódicos se leen bastante poco últimamente, bajo el efecto de la televisión están aterrorizados y, sin embargo, en esos propios medios se encuentran unas actuaciones que extrañan a la población menos informada, le extraña cómo se preguntan cómo a partir de determinadas horas es más peligroso salir a la calle. No se toman medidas, por ejemplo, de turnarse en la calle, de turnarse para salir a los parques o a comprar, sino más bien coincidir. El punto neural que aparece en los medios es no coincidir. Sin embargo, se distribuyen vídeos del metro, que está la gente, pues lo típico del metro a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana. Entonces, todas esas incoherencias ante la población pues hace que bajo el terror de ser atacado por un virus desconocido, el miedo es sobre todo desconocido, no tanto por una información de si el ARN es efectivo o no efectivo, si el virus es peligroso o no, la gente se empieza a cuestionar las vacunas. Yo pertenezco a una generación y vosotros que hemos visto morir de sarampión a familiares, etcétera. Entonces, las dudas de las vacunas surgen principalmente como surgiría cuando se habla de algo con la carne de pollo o con el pan. Si la carne del pollo o el pan se ve descontrolada, que hay algún problema, la gente desconfía. Las vacunas exactamente lo mismo. Y por supuesto, el sector antivacunas, estrictamente antivacunas, está trabajando muy efectivamente a base de enviar vídeos, artículos, etcétera, etcétera. Yo aquí creo que he explicado las dudas que, el modo de enfocarlo y las dudas que a lo mejor me puede sacar de ellas Paco, y cierro el micro. Gracias, Celia. Vamos a dar la palabra a Mari Carmen. Adelante. Buenos días. Me ha gustado muchísimo la exposición de Paco porque nos ha aclarado bastantes dudas y coincido con él en que aunque el origen del virus no lo podemos determinar y no podemos por tanto afirmar que ha sido provocado, sí que es verdad que le viene muy bien al sistema capitalista porque se está quitando del medio a las personas enfermas, las pagas de los mayores. Y además coincide con algo que hace ya años dijo el Club Bilderberg, que sobraba gran parte de la humanidad. El que le venga bien no significa que ellos lo hayan provocado lógicamente, pero sí es verdad que les viene muy bien. Y en el caso del Estado español, yo veo que han aprovechado muy bien el virus para terminar de cargarse la atención médica que teníamos, la atención primaria. La atención primaria ya estaba bastante debilitada, pero ahora ya es tremendo, ¿no? Es decir, ya no tenemos atención primaria, ya cuando uno quiere ver al médico hay que por internet pedir cita para que te llame el médico para ver si te ve, y además esa cita te la dan a 10, 12, 15 días, con lo cual han conseguido su objetivo de que la atención médica, la atención primaria está totalmente liquidada. Un montón de enfermedades no se están atendiendo con el virus, los hospitales se han desbordado, es decir, no solamente notamos lo que ya se había debilitado, sino que nuevamente lo que han aprovechado es para terminar ya de cargarse la seguridad social. De hecho, mucha gente lo que está haciendo es meterse en los seguros privados, con lo cual eso beneficia también a estos seguros.
Entonces, mi pregunta, Paco, es ¿qué va a pasar con la seguridad social después del coronavirus? ¿Vamos a llegar a una situación muy parecida a Estados Unidos, en la que prácticamente la seguridad social ya no funciona y o tienes dinero o tienes un seguro privado que después tampoco va a funcionar cuando ya mucha gente lo tenga? Esa es mi pregunta. Gracias. Paco, te voy a dar la palabra a ti por si quieres contestar, porque bueno, mi intervención iba en otra dirección para no desviar de lo que te están preguntando. Adelante, bueno, Paco. y muy rápidamente también. Decirle a Celia que no he querido extender mi exposición, pero podríamos también hablar el día completo sobre el carácter de las medidas que están tomando las distintas administraciones, unas, digamos, con intención y otras en una exhibición de incompetencia, yo creo que nunca visto en la historia, ¿no? Y esa mezcla de intencionalidad, de incompetencia, pues da lugar a algo que es muy, muy perverso, ¿no? Porque es lo que está detrás de todas estas oleadas de contagios y de la desconfianza de la población ante las propias medidas que en muchos casos son necesarias y tienen un efecto muy destructivo. De las medidas, digamos, más que uno puede pensar que sean más intencionadas, pues yo creo que hay varias campañas de intoxicación y desinformación que están circulando. Y esas campañas de intoxicación y de desinformación tienen el efecto de que la gente no confíe en nada y se refugie todavía más en sí misma y tenga más miedo aún. No confíe en las vacunas, no confíe en las administraciones públicas, no confíe en las campañas sanitarias, no confíe en la industria farmacéutica, no confíe en nadie. Y hay buenas razones para no confiar en unos cuantos, pero desgraciadamente tenemos que enfrentar la enfermedad. No podemos dejar que la enfermedad progrese sola. Y hace falta racionalidad y adaptar medidas sociales para contenerlas. Esas situaciones que describía Celia son bien visibles, ¿no? Parece que no puedes ver a tu familia, pero puedes coincidir en el metro o en un supermercado con decenas de miles de personas al mismo tiempo, ¿no? Es simplemente surrealista, ¿no? O obligan a un confinamiento masivo generalizado y encierran a los enfermos con los sanos de forma generalizada para que se contagien todos los que están alrededor de forma segura, que es lo que pasó en la primera oleada, ¿no? Nos confinaron a todos y si en una familia había un enfermo, la familia entera caía. Pues, y además sin ningún tipo de seguimiento individualizado, ningún tipo de tratamiento. O sea, el nivel de surrealismo que estamos viendo es enorme. Y como decía, en mi percepción una parte es intencionada por toda esa desinformación que lleva hacia la atomización social y otra parte es una exhibición de incompetencia nunca vista. Respecto a lo que preguntaba Mari Carmen, yo creo que en la atención primaria hay dos efectos. Hay un efecto de destrucción que todos vemos, pero también hay un efecto social de reclamación. Hay una parte importante de la sociedad que está percibiendo que sin un sistema sanitario público no podemos vivir. Si nos ponemos en manos de los tiburones del complejo sanitario farmacéutico, estamos perdidos. Yo creo que hay una parte no menor de la enfermedad, puede que no sea una parte, de la sociedad, no una parte muy consciente hasta ahora, que sí que está tomando conciencia de que si no tenemos un sistema social potente y con servicios médicos básicos, lo estamos viendo, estamos perdidos. Y vemos el ejemplo de Venezuela y vemos el ejemplo de un país asediado, con muchísimas dificultades, limitaciones de todo tipo. Todos conocemos la situación en Venezuela y tendremos ocasión de ir sobre ella, y veo cómo es un país que está dando una respuesta ejemplar a la enfermedad. Con sus pocos recursos, una respuesta ejemplar, con organización social, con atención sanitaria, con seguimiento individualizado, con medidas sociales cuando son necesarias de limitaciones del contacto social. Yo creo que eso, aunque se oculte, no deja de poderse ver. También el caso de Cuba o el caso de Nicaragua no deja de poderse ver. No digo ya China o Rusia, sobre todo China, ¿no? que es un país con muchos más recursos, pero no es necesario, no es un problema de recursos el contener la enfermedad. No es un problema solo de recursos, es un problema de organización social. Y yo creo que es muy importante que eso lo difundamos y le demos conocimiento, porque refuerza el mensaje de que todos necesitamos disponer de un sistema social mucho más fuerte del que tenemos. Gracias, Paco. José Joaquín, ¿te voy a dar la palabra? Bueno, buenos días y sí, una excelente exposición, Paco.
Lo que sí quería preguntarte es si tú, que ya has tenido la oportunidad de estar más al día en la información, si has tenido alguna noticia respecto a muertes por efectos secundarios de la vacuna en algunos países, o si se ha podido confirmar, porque bueno, ya sabemos que los medios de comunicación, su labor no es precisamente informar. Gracias, José Joaquín. Bueno, yo iba a hacer una intervención señalando, resaltando algo que también ha comentado Paco, pero que yo creo que no le hemos prestado suficiente atención, y se refiere sobre todo a esa instrumentalización de la pandemia en términos de control social. Antes de que se iniciara la pandemia, ya estábamos viviendo situaciones en las que esa caída de la tasa de ganancia del capitalismo estaba llevando a gobiernos a tomar decisiones que muy parecidas a lo que podríamos llamar esos estados de excepción. De hecho, algunos filósofos que fueron muy duramente criticados, como el caso de Giorgio Agamben, que cuando se inicia la pandemia, él saca un artículo que levantó mucha polémica entre los intelectuales, ¿no? Un artículo que se titulaba La invención de una pandemia. Ese artículo fue bastante mal interpretado porque en realidad lo que decía Agamben, y lo decía antes de la pandemia, varios años antes, había desarrollado un trabajo de cómo las democracias, lo que llaman las democracias occidentales, su tendencia natural era hacia convertirse en estados de excepción. Y él ponía el ejemplo de las medidas que se estaban tomando con los atentados terroristas, cómo esos atentados en Europa estaban sirviendo de excusa para poner en marcha todos los dispositivos de coacción y de represión de los sistemas que llamamos democráticos, todos estos sistemas representativos. Agamben, cuando estalla la pandemia, lo que dice es, bueno, esta es la excusa perfecta para continuar en esa lógica, en esa tendencia que ya se estaba dando de poner en marcha esos estados de excepción donde el poder se concentra, hay una reconcentración del poder en los sistemas, en el ejecutivo de todos estos sistemas políticos. Y además él señalaba el factor ese del miedo, es decir, los sistemas democráticos contemporáneos funcionan en una doble vía. Por un lado, la coacción a través de la ley, de todo el sistema jurídico, y por otro lado, por el consenso. El consenso, la aceptación, la legitimación de los sistemas de gobierno. Todas las democracias occidentales han funcionado en esa dualidad, coacción más consenso. La crisis económica se une a una crisis política muy fuerte, y esa coincidencia de la crisis económica junto con una crisis de deslegitimación de los sistemas políticos da como resultado que aumentan esa pata de la coacción y de la represión, se hace mucho más poderosa que la del consenso. Hay además toda una serie de trabajos, investigaciones y de alertas sobre cómo se están poniendo en marcha eso que Paco llamaba ese entrenamiento, ¿no? Ese entrenamiento para que las poblaciones acepten de buen grado medidas que en una situación no de crisis no habrían aceptado jamás. No solo que se recorten las libertades y los derechos, eso de alguna forma es secundario. Mucho más importante es cómo esas situaciones de trato desigual, esas injusticias, ese genocidio respecto a cómo una enfermedad ataca a una estructura tremendamente desigual de clases sociales, cómo la población empieza a aceptar que no la atiendan en un centro de salud, que la llamen por teléfono para atenderla, que no tenga posibilidad de poner la calefacción cuando hace frío. Todas esas situaciones empiezan a naturalizarse, empiezan a interiorizarse precisamente porque está funcionando ese entrenamiento que tiene que ver con el pánico, con el aislamiento, Y aquí entraríamos también en ese otro aspecto de la pandemia,
que coincide con esas medidas psicosociales que ya se estaban implantando antes de la pandemia, y es eso que se llama el distanciamiento social. Ese distanciamiento social que va más allá del teletrabajo, que tiene que ver con la relación social mediada. Es decir, ya no va a ser posible una relación social biológica, personal, física. Y ese traslado de lo físico, de la bios, de la forma de vida que está unida a lo biológico, está siendo roto por estos sistemas, y la excusa de la pandemia es perfecta, en donde ya la relación social solo va a ser posible mediada por la tecnología, en este caso, por lo virtual. Y yo creo que para nosotros también, como militantes, es fundamental cuestionarnos también eso. Ahora mismo la militancia la estamos haciendo mediada por un ordenador, mediada por la tecnología, mediada por una plataforma. Eso es una forma de control que ya está llegando a un área, digamos, a un grupo social como nosotros, que somos gente militante y gente con conciencia. Ya no es solo esa distancia social, esas relaciones mediadas para gente que de alguna forma no sabe interpretar lo que le está pasando, sino que la gente militante, a la gente que hace resistencia, que se opone al sistema, que desvela, desenmascara el sistema, se nos está colocando en un lugar que es en el de no vais a poder hacer, en un supuesto, la revolución, ni vais a poder ser antiimperialistas, sino es a través de las pantallas. Entonces, para mí eso es muy preocupante, tenemos que tomar nota, ¿no?, de cómo vamos a enfrentar esa normalidad de la distancia social, de la distancia militante. Perdonad que me he despistado un poquito, ahora tenía la palabra Eduardo. Yo quería señalar que lo que estáis comentando sobre la sanidad y su estructura está sometido a una estrategia de desmantelamiento. Y creo que es fácil identificar cuáles son las vías de esa estrategia. Estrategia como conjunto de acciones ordenadas con un fin. En la atención primaria, simplemente pasar de los 3 minutos famosos al teléfono. En la atención especializada, pasar listas de espera de días a listas de espera de meses. Y sin embargo, mantener el esfuerzo en los recursos hospitalarios, que son los que producen mayores beneficios. Y esa es la estrategia y ese es el plan, y eso es lo que se está siguiendo. Y ahí es donde la pandemia aparece como un instrumento que facilita, vehiculiza la estrategia de desmantelamiento de la sanidad pública en esos 3 ejes. Nada más. Gracias, Eduardo. Le vamos a dar la palabra a Alfonso y después a Paco, y vamos a cerrar aquí este apartado para entrar en el siguiente apartado que, como recordaréis, es sobre ese reseteamiento del sistema que va a exponer Joaquín. Adelante, Alfonso. Hola, buenos días a todos y perdonad por el retraso. Nada, yo un poco siguiendo quizás lo que tú estabas exponiendo de este factor de cómo se está aprovechando el virus a nivel social, ¿no?, y de descomposición, digamos, de las relaciones entre las personas, entre los humanos. Yo sería partidario de que volviéramos a releer o rever la doctrina del shock. Yo estoy viendo que en este manejo de la pandemia coincide plenamente con lo que Naomi Klein calificó como la doctrina del shock, ¿no? En principio se nos presenta un enemigo
casi con características racionales. Un virus que en principio los virus son seres inertes, a no ser que se entren en contacto, vamos, con una célula. Y por otro lado, claro, cuando se generó todo esto, si nos recordamos, por lo menos en nuestro país, esto se tomó casi como una guerra. De hecho, las primeras comparecencias públicas de las autoridades, ahí estaba la autoridad militar, la autoridad de la Guardia Civil, la autoridad sanitaria. En definitiva, se está metiendo en la sociedad un miedo perverso. Eso no quiere decir que la pandemia, que es real y que está atacando, no haya que combatirla y tomar las medidas oportunas para ello, pero tanto los medios de desinformación, bueno, yo siempre digo, yo solo escucho la radio de cuando en cuando, porque televisión no uso hace muchos años, ¿no? Pero me imagino que todos irán por el mismo lado, ¿no? O sea, te están diciendo que hay un enemigo que es un virus, que científicamente, médicamente, técnicamente conseguiremos combatirlo, y le da, pues eso, categorías de ente pensante, o sea, con raciocinio. Te dice, no, es que es muy listo, que no mata mucho, pero infecta mucho, porque lo que quiere es no matar a la gente. O sea, se le están dando categorías de racionalidad a un ser inerte en principio, y bueno, un poco iba por ahí. Desde luego, esto daría para muchísima conversación y para tirarnos días. Yo, por todo lo que he leído, que no es poco, y sobre todo a nivel de biología y de científicos que no salen en los medios, indudablemente, pero con una trayectoria destacada, soy más partidario, o sea, no lo doy como algo totalmente definitivo, pero este virus tiene todas las trazas de ser un virus fabricado. ¿Que les viene bien? Bueno, pues probablemente, no lo sé. Son tantos... Bueno, también hay otros que dicen que en vez de pandemia esto le llaman ya plandemia, ¿no? Un plandemia. Bueno, ahí lo dejo. Yo sobre todo diría que repasemos lo de la doctrina del shock, porque creo que estamos en plena doctrina del shock. Muchas gracias, Alfonso. Y Paco, te vamos a dar el cierre de este apartado, de este tema, antes de dar la palabra a Joaquín. Adelante, Paco. Bien, muchas gracias. Sí, desde luego estamos ante un nuevo ejercicio de implementación de la doctrina del shock que describía Naomi Klein. No ha sido ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni será el último. Y desde luego que hay mucho de esa estrategia alrededor de la pandemia, sea natural o artificial, da igual, porque el uso que se hace es independiente del origen. O sea que tampoco debe volvernos locos ahora mismo conocer si el origen es intencionado o accidental o natural. Obviamente, en el análisis histórico dará información sin ninguna duda, pero lo que hay que hacer ahora mismo es lo mismo, sea natural o artificial, social o sanitariamente, debemos hacer lo mismo. Respondiendo a José Joaquín, efectivamente ha habido muertes, ha habido algunas muertes en personas que han recibido la vacuna. Están, por lo menos las que yo he leído, están publicadas. En general, son personas que han fallecido porque tenían otros factores de riesgo, hipertensión, obesidad, y al menos se lo han atribuido a eso. Estadísticamente son muy pocas y enganchan bien con los efectos secundarios esperados de la vacuna, que son principalmente reacciones alérgicas a los componentes, como todos los medicamentos. Y es algo que tienen todas las vacunas. Todas las vacunas tienen ese tipo de reacciones. Las vacunas que nos ponemos de la gripe o del catarro socialmente tienen ese tipo de reacciones. Y hay gente que efectivamente muere por recibir una vacuna. Pero no obstante, las vacunas
y estas no son las más peligrosas de la historia. Imaginaos lo que fueron las primeras vacunas de la viruela, en la que se hacían experimentos cogiendo unos virus de una vaca, inyectándose a la gente a ver qué pasaba, o el ejercicio de trasladar la vacuna, y yo creo que es un ejercicio loable, de trasladar la vacuna de España a América y a Filipinas, inoculándola en niños, para trasladarla y poder llevar el virus vivo en un trayecto de barco sin neveras en el siglo XVIII a América y a Filipinas, ¿no? Claro que eran ejercicios muchísimo más peligrosos en comparación, ¿no? Y sin embargo, la vacuna de la viruela es uno de los mayores éxitos sanitarios de la historia de la humanidad. Han erradicado una enfermedad terrible que mataba a miles de millones de personas, millones y millones de personas, y se ha erradicado, ¿no? Entonces yo creo que la vacuna hay que verla así. Yo creo que detrás del movimiento antivacunas hay un factor de miedo muy importante, de atomización. La gente hace planteamientos individualistas, planteamientos de miedo, y la gente dice: yo no estoy dispuesto a correr ningún riesgo personalmente por las vacunas, a mí que no me molesten. Lo mismo que cuando tiene miedo dice: a mí que me pongan la vacuna primero, y viene aquí el jefe del GEMADI, el primero a vacunarse, ¿no? Quiero decir, son reacciones irracionales de miedo, tanto la oposición radical a las vacunas como ese ansia por ser el primero, ponerse en la fila para vacunarse, ¿no? Hemos visto en España un espectáculo deplorable a ese respecto estas semanas atrás. Yo creo que son comportamientos irracionales en cualquier caso los dos, tanto el rechazo irracional de la vacuna como la histeria por ponerse el primero en la fila para vacunarse. Yo creo, por cerrar un poco el capítulo, esos efectos que mencionaba Ángeles, también los que mencionaba Eduardo, sobre la destrucción del sistema sanitario y la privatización, efectivamente son así y tienen una estrategia bien definida, también los de control social. Yo creo que tienen un efecto tendencial, son un escalón más en un proceso que ya estaba en marcha y seguirá en marcha después, claramente, y hay que ser muy consciente de él. De esos dos procesos. También es verdad que no es lo único que se hace, y que a veces este tipo de cosas lo que hacen es exacerbar las consecuencias de esas estrategias y reforzar las resistencias, ¿no? Y yo creo que hay que dar el mensaje positivo también de la toma de conciencia y el refuerzo de la resistencia a esos dos procesos, a la destrucción del sistema sanitario y el desarrollo de esas herramientas de atomización y control social. Yo creo que es muy importante también un mensaje positivo, constructivo, y darle un carácter tendencial, y no hagamos un discurso de derrota en ninguno de los dos. Hay que mantener